Familia, espero que se encuentren muy bien. Muchas bendiciones para todos por aquí, saludándolos. Un nuevo día. Quiero hacerles una introducción al próximo video que estarán viendo próximamente, que es en colaboración con mi hermana. Mi hermana pues estuvo visitando la zona donde nosotros vivimos rentados en Cuba. Entonces se los quiero mostrar. Hay una primera casa que ella les muestra así que hace esquinas, que en esa renta fue donde vivimos sin baño, que era una casa dividida de dos hermanos, y la hermana del señor pues fue el que nos rentó esa parte de la casa, que la casa tendría un tamaño bien pequeñito como la cocina de nosotros. Es una lástima que por dentro pues no se lo podamos mostrar, pero literalmente era una casa antigua, bien pequeñita, así en malas condiciones, ni siquiera teníamos agua. Había un vecino que vivía a 3 puertas y él a través de una manguera pues nos dejaba llegar el agua a nosotros porque no teníamos agua en esa casa. Mi tía, que en paz descanse, a veces teníamos que ir a buscar hasta su casa agua para tener en la casa, al igual que ella siempre pues nos mandaba agua, almuerzo y cosas así, porque realmente estábamos en una mala situación. Pero mi hermana y mi tía nunca pues nos abandonaron, siempre nos apoyaban y eso. Entonces esa es la casa que ella les muestra, casa esquina. También luego la casa que ella va a estar visitando, que a esa sí va a poder entrar, le va a mostrar, fue donde vivimos, que vivimos o sea, desde donde está la cocina y el cuarto que le sigue. Ahí estuvimos rentados, pues se dividió la casa con una puerta supuesta que dividía la casa de Carmen, la pastora, que se los he comentado a las personas que nos conocen, que ahí fue donde viví antes de venir para Rusia, rentada ahí con Carmen, la pastora, que de hecho les voy a decir que me encantó vivir con ella. Iba todos los domingos para la iglesia metodista y todo con ella, la verdad, nos llevábamos muy bien. Y en casa de Carmen, pues nosotros, que mi hermana no se los mostró, pero al lado del cuarto hicimos nosotros mismos un bañito improvisado ahí, porque en esa renta pues tampoco teníamos baño. Ella sí tenía baño, pero el baño de su casa. Pero bueno, ahí sí nosotros improvisamos un bañito. A la parte de afuera del pasillo le pusimos un techito y eso. Esta explicación es para que entiendan lo que mi hermana le va a estar explicando. La primera renta que ella les muestra, casa esquina, fue en esa que era la peor. Y un día Carmen cuidaba niños. Y yo le pregunto a Carmen para el cuidado de la niña. Y ya desde ese día siempre nos saludamos, porque ya cuando Melody tenía 1 año ya Carmen le empezó a cuidar. Y yo empecé a trabajar, me puse a dar queratina, a arreglar uñas naturales y así. Así que cuando ya Melody tenía 1 añito en Cuba, ya yo me incorporé rápido a trabajar por mi cuenta. Más o menos, no sé si me logran entender la historia, ya que está un poco regada, pero lo que quiero es que entiendan los videos. Entonces, en la primera renta, como les comenté, fue donde vivimos con esas condiciones, una renta dividida por 2 hermanos, que eso era una odisea, y que ahí no teníamos agua ni nada. Y en la otra renta con Carmen, pues sí teníamos agua y el apoyo de ella, que nos apoyó muchísimo siempre. Yo le decía que era como mi segunda mamá en Cuba, la verdad, la tercera, porque mi tía también era lo máximo. Entonces, en esa renta, esa señora que dicen, y la señora de la renta es Carmen, que era, vaya, lo mejor que nos pudo pasar en todo ese tiempo. Y bueno, como les dije, lo van a ver la casita un poquito regada al fondo, porque ahí al parecer viven nuevas personas que están rentadas. Entonces quizás por eso lo vean así, pero es una señora muy organizada en todo lo que hace. Miré para allá porque sentí que la puerta la toca la niña, parece que quiere entrar. Y por eso es que la van a ver así. Así que los voy a dejar con el video que está haciendo mi hermana. Próximamente verán retos de receta que le voy a poner. A pesar de que en Cuba no aparece ni la comida, pero para que vean todo el proceso y la odisea de buscar comida en Cuba. Recuerden que mi hermana ya tiene su canal, que está en la descripción de este canal, y le voy a dejar el enlace a su video en el primer comentario. Lo que era antes la hora del café con mi blog, familia, yo no tengo tiempo para la hora del café con... Miren, yo estoy desde la 1:30 editando y son las 7 de la noche. Y para un video, la verdad que eso lleva dedicación cuando lo quieres hacer lo mejor que puedas. Y entonces
no tengo tiempo, las personas a veces no quieren pues aparecer, por supuesto, gratis, nadie quiere aparecer en una entrevista y a veces yo no le puedo pagar a nadie tampoco. Entonces literalmente ese canal pues va a ser de mi hermana en sus videos y eso es lo que estarán viendo por allá. Les va a gustar, así que bueno, espero que les guste. Además, otra cosa del canal, no me es conveniente realmente estar pues poniendo tan cruda la realidad que a veces se vive aquí. No sé si ustedes me entienden lo que les quiero decir, pero bueno, nuestra situación es mejor tampoco estar mostrando tantas cosas. Así que bueno, una pequeña introducción a todo lo que estarán viendo después. Los videos de mi hermana verán videitos de cuando vivimos en Cuba y fotos y cosas así. Así que bueno, eso es todo. Ya verán todo hasta el final. Nos vemos un próximo día, familia. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Hola, ¿cómo están mi gente? Bueno, espero que estén bien. Paso hoy nuevamente por aquí porque quiero enseñarles el barrio donde yo vivo. Discúlpenme, tengo un poquito afectada la voz porque he cogido un virus que me ha dejado con la voz muy mal. Entonces paso nuevamente por aquí porque quiero enseñarles el barrio donde yo vivo. Y de hecho enseñarles aquí unas casas en las que mi hermana antes de viajar a Rusia estuvo rentada, alquilada. Pues aquí vamos saliendo de la casa, aquí bajando las escaleras. Yo vivo aquí en Buenavista, es Cienfuegos, Cuba. Esto es un biplanta, se los voy a enseñar bien ahora para que vean que es un biplanta aquí en Cienfuegos, en Cuba. Esto es un biplanta en Cienfuegos, son 4 casas. La mía es esa de arriba, ¿ves? Este es el paso de la escalera por donde se entra. Pero bueno, mi casa tiene 2 entradas, que no es mi casa, es la casa de mi suegro. Tiene 2 entradas porque es una casa dividida. Es una casa que se partió en 2 en la familia. Entonces, esta por acá es la entrada por la que yo cojo para ir para casa de mi suegro, aunque puedo entrar y salir por los 2 lados. ¿Ven? Esta es la entrada a la escalera por la que yo subo a la casa de mi suegro. Se le llama Barrio Buenavista porque queda alejado del pueblo. Queda alejado del centro de la ciudad. Miren esas matas que hermosas. Pues aquí lo voy a enseñar desde la esquinita porque la casa está cerrada, que no la vive hoy en día nadie. A ver esta casa, esa casa que ven ahí que hace esquina, esa misma casa de ahí vivía mi hermana. No tenía baño en esa casa, pasaba un poco de trabajo, tenía que guardar muchas cosas de sus alimentos en mi casa. En ese portal era donde ella arreglaba pelo, tenía la barbería. Solo quiero que vean más o menos el frente para que vayan conociendo, después les voy a enseñar otra casa. Lo que pasa es que la dueña no está ahora en casa. Aquí aquello es una guagua de Trantur Guagua, en la que se transportan los turistas aquí en Cuba. Señores, un calor inmenso, calor, sudor. ¿Para qué decirle? El frente de la casa. Esta es la sala, que era donde cuidaban a Melody. Esta es la señora, la amiga. Este es el baño de la casa, aunque ella este baño no lo utilizaba. Esta es la cocina.
de frente a la casa, pero este es el pasillo por el que acogía para poder entrar por la otra entradita que les decía. Esta es la puerta por la que entraba. Esto aquí. Esto. Era la puerta por la que entraba. ¿Tuya? ¿Y la primita tuya dónde está? No. Niña, ahí. ¿Dónde está la prima tuya? ¿Eh? No le dé. ¿Dónde está la primita? La prima tuya. Ay, qué linda. Melody. Llegué, tuve que recogerme el pelo porque hace mucho calor. Señores, aquí hay un sol inmenso. Mira como estoy entripada en sudor. Tuve que hacerme mi cebollita, porque a estos moños se le llaman cebollitas. No sé ustedes cómo le llaman, pero aquí estos cebollones se le llaman, estos moñones se le llaman cebollitas. Y tuve que recogerme el pelo porque es mucho el calor que hace. Entonces espero que les haya gustado. Pronto les seguiré haciendo videos enseñándoles la ciudad. Esto es todo por hoy. Me alegra mucho conocerlo, que ustedes me conozcan y espero que les haya gustado. Muchas bendiciones y muchos besos.